En este vídeo te voy a ayudar a personalizar tu Apple Watch con diferentes esferas que no son las típicas, ¿vale? Vamos a probar varias maneras. Ya sabéis que hace pues aproximadamente un año y pico os enseñé cómo personalizar este Apple Watch con diferentes esferas de Gucci, de marcas, por decirlo así, bastante diferentes, y en este vídeo hay nuevos métodos, nuevas formas, se han actualizado algunas aplicaciones y me parece muy interesante. Así que empezamos por el principio. Os voy a recomendar una aplicación donde directamente ya podremos añadir las diferentes esferas, que se llama Phaser, ¿vale? Phaser la podéis encontrar de una manera totalmente gratuita en la App Store, y en este caso tenemos diferentes esferas divididas por temas, pero que son bastante nuevas y se pueden acercar a todas aquellas que veremos más adelante que son un poquito más complejas. Ya os digo que su manera de buscar, de descubrir, es muy sencilla. Yo os recomiendo utilizar por aquí arriba las categorías, porque al fin y al cabo nos dan una visión bastante correcta de lo que son estas esferas. Lo único que tenemos que hacer, si queremos añadir cualquiera, yo tengo por aquí en mis favoritos algunas que me han llamado mucho la atención, y por ejemplo esta que se parece mucho a la Casio. Lo único que tenemos que hacer para añadir una esfera es directamente pulsar aquí en el icono del reloj, ¿vale? Pulsamos aquí y nos llevará a la aplicación de Watch de esferas, y ya solamente tendremos que darle a añadir a mis esferas. Directamente, si deslizamos aquí en nuestro Apple Watch, ya lo podremos ver y está bastante bien, y además no tiene ningún proceso de descargar otra aplicación aparte para ver los datos, sino que directamente la tendremos aquí, y como veis es bastante fiel. Lógicamente no tiene ningún tipo de marcas, ya que no puede incluir ningún tipo de marcas por copyright. Entonces directamente tendremos aquí diferentes esferas, aunque algunas, como veis, sí tienen algunas marcas de lujo, pero en este caso no les suelen hacer mucho caso. Así que bueno, os dejo también algunas de mis favoritas por aquí para que las veáis y directamente podáis añadirlas. Podéis ver el nombre, buscar por el nombre y la añadís ahí de esa manera tan sencilla. Esta es una buena manera y una rápida manera de añadir estas primeras esferas personalizadas, por decirlo así, a nuestro Apple Watch. Y vamos allá con otra manera que me parece que le damos una vuelta y está bastante bien. Dos aplicaciones que os voy a enseñar. Empezamos por un ajuste que debéis implementar. Esto es, directamente nos tenemos que ir aquí a los ajustes en nuestra aplicación de reloj, y aquí en ajustes en general, en volver al reloj, por defecto nos viene 2 minutos. Os recomiendo poner después de 1 hora para volver al reloj, ya que vamos a tener que utilizar una aplicación externa. Esta aplicación se llama Widget, ¿vale? Widget es una aplicación que es muy sencilla y que nos permitirá de manera gratuita añadir diferentes esferas. Eso sí, más de 15 minutos que pase esa esfera en nuestro dispositivo tendremos que pagar o volver a sincronizar la aplicación. Ya os digo que tiene por aquí un montón de esferas. Una vez abrimos la aplicación ya podremos navegar por las diferentes esferas que tenemos por aquí. Como veis, tienen esferas bastante diferentes. Yo tengo por aquí algunas que se parecen a iPhone o a Mac incluso. Aquí en explorar vamos a darle a la opción de Watch y tendremos por aquí un montón de esferas que en este caso sí ya son bastante diferentes, donde podremos personalizar prácticamente cualquier aspecto de ellas. Eso sí, también algo muy importante es que vayáis a la aplicación de Watch, y aquí por ejemplo vamos a añadir de ejemplo una esfera. Podríamos añadir esta de aquí, ¿vale? Simplemente pulsamos sobre ella y pulsamos sobre el botón de Import. Ya nos pondrá importado de manera correcta, y aquí en la opción de manejar o de manage ya podremos darle a añadir nuevo y añadiríamos la esfera que nosotros queramos. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a pulsar sobre esta y le damos a Fix Permissions, ¿vale? Tendremos que añadir aquí los permisos necesarios de la aplicación. Yo voy a poner aquí los que me faltan y ya directamente la tenemos añadida. Una vez la abramos, algo que debemos darnos cuenta es que tenemos que aquí en la aplicación de Watch habilitar la aplicación en nuestro Apple Watch. Nos aparecerá aquí en mi reloj, bajamos mucho hasta abajo del todo y aquí tendremos que instalar la aplicación de Watchy, ¿vale? La veréis por aquí, así que una vez ya la tenemos instalada, ya nos aparecerá aquí en nuestro Apple Watch y la tendremos que abrir, ¿vale? Para que nos aparezca ahí la esfera que hemos elegido, y nos vamos a ir aquí a Manage y le damos a Sync to Watch, ¿vale? Continue Syncing, y ya directamente nos aparecerá aquí las dos esferas que tenemos
tenemos en mi caso, o podríamos tener 3 o las que tengamos. Como veis, vamos a poder interactuar con ellas y para mí son bastante originales, ¿vale? No es lo mejor del todo porque tenemos que estar, ya os digo, 15 minutos y luego pues cambiará, pero son interactuables y vamos a poder tocar y vamos a poder interactuar con ellas, y al fin y al cabo esto es algo que no nos ofrecen otras esferas y es algo bastante interesante. Además aciertan prácticamente todo, el tiempo, la batería, incluso aquí podemos pulsar hacia arriba y tendríamos diferentes cosas, como en este caso son noticias, ¿vale? Pero como veis es algo que llama mucho la atención y nos dice la hora, incluso podremos modificarlo dentro de la propia aplicación, aunque esto ya os lo dejo a vosotros. Si queréis descargaros esta que estáis viendo actualmente de Wiki, os voy a dejar el enlace en la descripción donde os llevará esta web, que tenéis que poner 0 euros para que os salga gratis. Directamente la descargáis, os llegará un mail, ahí descargamos el archivo y directamente nuestro iPhone lo vamos a descomprimir y ya pulsamos sobre la aplicación que nos llevará a Wiki, ¿vale? Aquí en Wiki ya lo tenemos y ya podremos importar esta esfera directamente como antes lo hicimos. Y ahora vamos con la última aplicación, que es la más famosa, la que todo el mundo utiliza, que se llama Clockology, ¿vale? Es verdad que es la mejor y en mi caso vamos a encontrar muchísimas esferas que son bastante personalizables y que ya contienen marcas y que están muy bien, y yo tengo varias que utilizo de vez en cuando. De nuevo, algo muy importante que tenemos que hacer es el proceso de ir a ajustes y hacer todo eso, porque esto también, aunque es totalmente gratuita y no nos dará un tiempo, requiere que estemos dentro de la aplicación para poder ver la esfera. Una vez entramos en la aplicación, que es totalmente gratuita, tendremos muchísimos diseños por aquí, aunque lo que yo os recomiendo es que pulséis aquí en Join the Community o directamente os vayáis a su Telegram y busquéis por la palabra de la marca que queréis buscar o el diseño que queráis. Por ejemplo, yo pongo Casio y por aquí nos va a salir todas las esferas de Casio que podáis tener. Hay muchísimas y ya os digo que una vez encontremos la que nosotros queremos descargar, podéis utilizar Rolex o cualquier otra marca de relojes y os aparecerá. Una vez encontréis la que vosotros queréis en el Telegram, si no en el Reddit también tienen una comunidad, o incluso en Facebook os encontraréis diferentes archivos. Simplemente tenéis que pulsar sobre el archivo que queráis, fijaros que tenga .clock2 y ya directamente vais a pulsar en el botón de compartir y aquí pulsáis sobre la aplicación. Ya se os abrirá la esfera aquí en la aplicación y vamos a abrir la aplicación en el Apple Watch. Esto es algo muy importante. Y le pulsamos aquí en la derecha en el relojito y ya directamente se nos transferirá la esfera aquí a nuestro dispositivo. Y la verdad se ve bastante facherita, se ve bastante bonita, así que vosotros también la podréis tener. Os dejaré mis favoritas también en la descripción para que podáis uniros tanto al grupo de Telegram y a diferentes esferas que podréis descargar. Ya os digo que si no tenéis Telegram podéis utilizar el club de fans de Facebook, tienen Discord con todos los archivos y bueno, pues un montón de esferas diferentes de Apple, Omega, de Náutica, bueno, de todas las marcas en general que os podáis imaginar. Y al fin y al cabo, si tenéis la aplicación de Reddit, os recomiendo que clasifiquéis por los más votados, que siempre ahí tendréis incluso el de Pokémon, que os lo voy a dejar también aquí en la descripción, que está bastante bien, es una esfera muy solicitada que apenas nos dice nada, no podremos interactuar, pero realmente podremos ver esta pelea de Pokémon que es bastante también divertido. Así que chicos, sé que el proceso no es fácil de todos ellos. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda acerca de cómo personalizar el Apple Watch, qué aplicación estáis usando, y la verdad que el proceso, una vez lo entendemos, es súper sencillo. Tendremos que descargar un archivo, en el caso de Clockology, y luego directamente añadirlo a la aplicación que nos aparecerá en el botón de compartir y ya estaría. Simplemente tenemos que abrir la aplicación en el Watch y ya se nos reflejará ahí sincronizándolo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, os espero en los comentarios para que me deis aplicaciones diferentes que estáis probando, cosas que me podáis recomendar para solucionar algunos problemillas que tienen estas aplicaciones. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, puntúalo si te ha servido, si has descubierto nuevas esferas, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.